Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial para toda nuestra gente que escucha el programa El Mundo Actual en diferentes partes del mundo, especialmente en todos los Estados Unidos de América. Saludos muy especiales para cada uno de nuestros hermanos aquí, que cada vez que voy a uno de estos lugares, ellos dicen somos fieles oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos para todos ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Preparemos en este momento un tema muy importantísimo que creo que es el momento también para tocarlo ante todas las circunstancias y acciones que se están llevando a cabo y el resurgimiento de algo bastante feo, difícil, peligroso que estamos experimentando en este momento. Vale la pena que hagamos alguna reflexión sobre eso. Pero para ello, para tocar este tema, vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 146, el versículo 9 dice así: Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornará. Y el camino de los impíos trastornará. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Ante la situación que estamos viendo, la situación es delicada que estamos viendo en este momento en todo nuestro planeta, vale la pena que toquemos este tema importantísimo y que vamos a hacer un análisis sobre esa palabra también. El peligro de la xenofobia, ese es el tema que vamos a hablar en este momento. Dado la circunstancia, el momento y la peligrosidad de odio que estamos viviendo en estos últimos tiempos, sin precedente, indiscutiblemente. Este odio que más específicamente se ha visto recrudecerse desde el 2010 y que en una de nuestras conferencias que las estamos dando y las estamos tocando en profundidad, pero en profundidad y sobre el resultado de la investigación de estos últimos tiempos y sosteniendo las impresiones científicas, especialmente en un documental que Discovery ha sacado acerca de los impresionantes rugidos en el espacio y donde ineludiblemente ya se identificó el lugar de donde están surgiendo esos sonidos a los cuales también se le identifica como sonidos de espanto. ¿Por qué sonidos de espanto? Porque en cierta forma producen miedo y a ese es exactamente el pasaje que se refiere en la antigua versión Reina Valera 1909, cuando dice: y habrá señales y espantos en los cielos. En esa expresión del versículo 9 del capítulo 21 de Lucas, el versículo 9 al 11, hoy concuerda específicamente con los impresionantes rugidos que ya están y han sido profundamente analizados por los científicos, especialmente Discovery, quien tiene ese documental, y habla acerca de esos extraños fenómenos que han sido reportados con mayor fuerza a partir del 2010. Y decíamos, interesante, compartía este fin de semana en Puerto Arturo, aquí pegado al Golfo de México y muy cerca de Luisiana. Allí explicaba en el estudio en profundidad acerca de esta experiencia de los rugidos en el espacio y de que produce miedo. Y daba el testimonio de que hace unos años, estando en el estado de Iowa, llegó una señora de origen mexicano casada con un anglosajón y que tienen su rancho en uno de los
de las múltiples tierras allí o pueblos cercanos allí en Iowa. Y la señora me daba su testimonio, el cual compartía con ellos. Decía que era a eso de las 12 del mediodía, en el rancho, completamente allá, en finca, hacienda, como se le dice en Centroamérica también. Dice que en ese momento, de momento comenzó como a ponerse encapotado el cielo. Pero lo que más llamó la atención es que todo el ganadito, las vacas de ellos, comenzaron a venir, pero de una forma espavorida, y todas se reagruparon en su corral, pero todos estaban temblando, las vacas, los animalitos. Pero también llamó la atención que los pajaritos estaban temblando en las ramas de los árboles. Y me decía la señora que vino hasta esa conferencia en Iowa a darme el testimonio personal a mí con sus hijos. Me decía, hermano Bolaine, los lobos salieron de su madriguera en ese momento aterrorizados. Minutos después de todo eso, me dijo, nosotros fuimos testigos. No nos contaron. Nosotros venimos a contarle a usted lo que nosotros vivimos, me dijo la señora. Empezamos a escuchar esos impresionantes rugidos en el cielo. En ese tema estaba tocando, en este estudio, donde estamos también hablando de cómo toda esta situación está llegando en una situación peligrosísima y que se está manifestando cosas que los seres humanos todavía no habíamos experimentado. Y citaba al científico de este documental en Discovery, donde uno de esos científicos, al final del tema, dice las siguientes palabras. Es prematuro decir con exactitud qué es lo que está pasando, dijo. Pero de una cosa sí estoy seguro, dijo. Desde el 2010 en adelante, parece que estamos siendo visitados por espíritus de violencia que los seres humanos nunca antes habíamos experimentado. Esas palabras, más el relato de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7 en adelante, donde específicamente la Biblia habla que habrá una gran batalla en el cielo. Esa batalla en el cual déjenme compartírsela por unos segundos. Aquí en mi Biblia, en algún momento va escuchando un poquito diferente la traducción, porque estoy utilizando la Biblia completa, desde el Antiguo y Nuevo Testamento en hebreo. Entonces hay algunas pequeñas diferencias en la traducción que estoy utilizando para el español en este momento. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Apocalipsis 12, 7 en adelante. Miguel o Mijael y sus melachim, dice, pelearon contra el dragón, y el dragón y su melachim, dice, respondieron. Pero no eran suficientemente fuertes para vencer, así que ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida como Diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y su melachim fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos, a quien nos acusa de día y de noche, a quien nos acusa delante de Yahweh, ha sido echado fuera. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido y sabe que tiene muy poco tiempo. Y explicaba que la palabra tierra en Israel, en la Biblia, específicamente en los profetas mayores, como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, y en el libro del Apocalipsis, siempre que habla de tierra, específicamente está hablando de tierra de Israel. Y cuando habla de mar, en la terminología escatológica,
está significando naciones, pueblos o muchedumbre. En este caso, las naciones. El pasaje donde hago un análisis y en algún momento de estos fines de semana posteriores, a lo mejor es probable que demos ese tema, hasta lo hemos grabado en este momento, en el significado de esa batalla en el cielo, en el segundo cielo, la expulsión de esos demonios y la investigación que ya es oficial de parte de Discovery. Aunque Discovery dice que ellos creen que todavía no ha terminado esa guerra de galaxia, como ellos le llaman, o expulsión final, ellos creen que desde el 2010, son las palabras específicas, algunos de esos espíritus ya empezaron a ser expulsados y que a eso se debe que estamos teniendo una presencia sin precedente de espíritus de violencia que antes los seres humanos no habíamos visto. Si a esto lo respaldamos con lo que comenzó específicamente en el 2010 con la primavera árabe, que ya a estas alturas lleva solamente en Siria casi 700,000 muertos, sin contar los decenas o centenas de muertos también en Libia, en los otros países de África promusulmanes, en el mismo India se ha resurgido un espíritu de odio sin precedente contra los cristianos, matando, asesinando a predicadores, a pastores, golpeando a paliza, a diestra y a siniestra en la India, a los misioneros cristianos. Es decir, se está dando un resurgimiento de odio tal vez que nunca antes lo habíamos visto definitivamente. En la profundidad de ese tema, que por cierto lo toco y que inclusive lo llevamos, que cómo podría también estos espíritus que por cierto viajan por los aires, igual que la internet le entra a su casa por los aires, igual estos demonios podrían estar utilizando la misma internet para entrar a sus propios hogares en estos momentos. La situación es sumamente delicada en estos instantes y precisamente dado lo que está pasando, que desde el año 2017, es decir, el año pasado, para acá estamos viendo un resurgimiento de un odio sin precedente. Ese odio se manifiesta en todos los aspectos, desde los horribles y espantosos e inexplicables atentados terroristas como los de Barcelona o lo mismo que ha pasado el propio pueblo de Israel, personas que toman vehículos en una forma sin ninguna respuesta de odio y lanzan su vehículo en una forma indiscriminada contra personas completamente inocentes, incluyendo niños y ancianos, peatones en las diferentes calles. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en cantidad de veces ya en estos momentos en Europa, o personas que sencillamente se meten a una terminal de tren o a un bus y comienzan en las calles y sacan un puñal y de momento comienzan indiscriminadamente a apuñalar a personas. Inexplicablemente no hay respuesta. Ni siquiera las edades, porque en el caso de Israel, que es el que, número uno, en primer lugar, que ha sufrido estos ataques de odio, muchas veces han sido perpetrados por niños de 14 o de 15 años o inclusive por mujeres, lo que indica que no tiene edad. Estos espíritus no respetan esos cuerpos humanos en los cuales posiblemente ellos se meten para utilizar estos cuerpos. Así es que puede ser cuerpos de jovencitos como 13, 14, 15 años, como también personas adultas o como el caso que menciono en este mensaje de personas adultas completamente que inexplicablemente han sido poseídos por esos espíritus de violencia sin precedente. Ante toda esta circunstancia también estamos llegando este fin de semana que recién hemos pasado. Estamos en esta semana de este 21 de agosto. Es decir, en este fin de semana que recién hemos pasado, mirábamos tristemente cómo la situación está empeorando y en este momento se ha extendido de una forma profunda, pero profunda también a los extranjeros. Todo sin lugar a duda. Lo hemos venido viendo desde el 2015 con las marejadas de marejada o miriadas de refugiados que han tenido que abandonar los países de violencia del Medio Oriente como Siria, como Libia y todos estos lugares.
y hemos visto las situaciones de rechazo y de odio profundo en los mismos países árabes, debido a que entre todas esas miriadas de personas en los cuales vienen niños, hombres, mujeres, ancianos, también se han infiltrado gentes o personas de odio o personas violentas que han venido a darle mala imagen a esa multitud de refugiados. Eso provocó repudio, odio, rechazo, en el cual también sufren aquellos inocentes. Las situaciones que mirábamos el año pasado en Francia, en los campamentos donde comunidades francesas se negaban rotundamente a dejar que esos niños refugiados fuesen a las escuelas de ellos, e inclusive no querían ni siquiera que sus refugiados se acercasen a los pueblos franceses, y aislaron completamente esos campamentos de refugiados. El mismo fenómeno se estaba registrando en Alemania y otros lugares del continente europeo. La respuesta era que los europeos ya estaban hartos de esta multitud de refugiados que está llegando y que sigue llegando. Mirábamos apenas esta semana pasada el impresionante barco que estaba acantonado y donde tanto españoles como el resto no se querían hacer cargo de ese barco que estaba repleto de inmigrantes africanos. Esa situación más el repunte de ese espíritu de rechazo, a quien se le conoce en la palabra, en el diccionario, como xenofobia, exactamente, y que vale la pena que lo analicemos, porque esa palabra xenofobia específicamente es la que tiene que ver con los extranjeros, y que la palabra xenofobia está ligada definitivamente a ese espíritu de odio y que puede ser eminentemente peligrosísimo, y que el profeta Daniel habló acerca específicamente de esta situación con los inmigrantes, cuando en su traducción realmente que se da en el capítulo 12 dice: y habrá una grave crisis de inmigración. Habla de algo profundo, algo crítico que se va a dar previo a los días del fin del mundo. Miremos lo que dice el diccionario, o varios de los diccionarios que consulté, en este caso en la primera parte del diccionario hispanoamericano de las misiones. Él hace una deducción de la palabra xenofobia y vamos a utilizar dos palabras en este caso. Primeramente, utilicemos la palabra xenocentrismo. Según Peter Horton, es el rechazo de una cultura del propio grupo. El motivo es la admiración por la cultura o rechazo hacia la cultura ajena. Pero específicamente la palabra xenofobia dice, significa odio o rechazo a todo lo que sea extraño o extranjero. La razón es propia de la ideología nacionalista, generalmente movimientos ultranacionalistas son los que abrazan específicamente ese espíritu de xenofobia, dice, de ideología nacionalista o del exclusivismo étnico, es decir, de cierta grupo de personas que se creen único y exclusivo, y que por lo tanto, según ellos, en su exclusividad no existe lugar para otra clase de etnia entre ellos. En la historia de las misiones modernas, por la cual ha sido ocasión de más de impedimento para el desarrollo de la obra misionera, ya que ese mismo espíritu ha ocasionado, porque no solamente la xenofobia incluye a los extranjeros, sino incluye también el aspecto religioso, es decir, involucra ese odio en ambos casos. Por ejemplo, en los últimos años, más de 225,000 cristianos han sido asesinados, decapitados en países como Turquía, en países como Siria, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en la India y en África en estos momentos. Otro de los diccionarios describe a la xenofobia como racismo, segregacionismo, y viene, dice, de la palabra chauvinismo. La xenofobia y el chauvinismo se refiere al rechazo a lo que sea considerado extranjero. Es decir, ahí damos el significado de la palabra xenofobia. Y es muy importante tocar esto por la triste noticia, dolorosa,
primero las que hemos pasado nosotros aquí en los Estados Unidos y que se está pasando. Hablábamos con múltiples de personas de todas las culturas, de la crisis que vive Estados Unidos desde el año pasado con nuestros inmigrantes. Es definitivo. Hablábamos con personas el fin de semana, con personalidades, de que se está viendo algo anormal. Específicamente hablaba con maestros. Me decían docentes que ellos mismos han visto desde el año pasado esta situación delicadísima de xenofobia aquí mismo en los Estados Unidos, en las escuelas, donde nuestros niños de momento han empezado a sufrir rechazo de xenofobia por otras etnias de niños en las escuelas, específicamente contra niños latinos y contra niños afroamericanos. La situación ha empeorado completamente cuando se han dado discursos por líderes poderosos políticos de nuestra nación, alimentando en cierta forma el espíritu de xenofobia, lo cual provocó y sigue provocando situaciones dolorosas, sumamente dolorosas, profundas, en especial para miles de niños hispanos y también afro aquí en los Estados Unidos de América. Alguien dijo este fin de semana, increíblemente, estamos viendo un resurgimiento sin paralelo de una xenofobia, dijo, en lo cual dijo esas palabras en una de las entrevistas expertos, dijo, parece que lo que estamos viendo no tiene retroceso. Es decir, esto va a empeorar, esto viene mucho más crítico. Es como que esa persona que estaba dando esta conferencia, que lo estaban entrevistando ese viernes, es como que lo habían escuchado, porque el fin de semana siguiente miraríamos noticias que ya se iban de los Estados Unidos y de Europa. Esta vez se extiende a nuestra América Latina. Lo que mirábamos y encontramos en estos momentos, por ejemplo, relatos del periódico El País de España, que es un periódico sumamente responsable en sus informaciones, pero también la cadena Univisión en los Estados Unidos de América, que recopiló toda esta información, mostraban las imágenes dolorosas, profundas y terribles que se están dando en países como Ecuador, como Perú y Brasil y Costa Rica, donde el espíritu de xenofobia ante la llegada de miriada de extranjeros como refugiados a sus países ha provocado el resurgimiento de ese espíritu de xenofobia. Déjeme tan solamente leer rápidamente algunos de lo que estaba diciendo este caso. Dice, ante la abierta llegada de venezolanos que solían cruzar la frontera para comprar en sus tiendas, hoy, dice, se está dando un evento sumamente delicado y profundo. Encontramos los grandes los brotes de violencia de los habitantes brasileños en un pueblo fronterizo este fin de semana, donde ante un establecimiento local que fuera asaltado por 4 delincuentes venezolanos, provocó la ira profunda del pueblo, que se vino con furia sobre un campamento de refugiados venezolanos y con tanques, como se ven en las imágenes, comenzaron a rociar gasolina en las tiendas del campamento, quemando sus tiendas. Y aquellos, se miraban los gritos, los llantos de aquellos niños refugiados y lanzaron con furia. Tuvo que intervenir el ejército de Brasil. De hecho, el presidente de Brasil ha ordenado inmediatamente el ejército de Brasil para que busque a esos pueblos de la frontera con Brasil. La situación fue dolorosa, fue vergonzosa profundamente lo que mirábamos, pero también el caso de Ecuador en este momento en la frontera es algo que pasó este fin de semana doloroso. Los miles de venezolanos que definitivamente el gobierno de Ecuador dice ya no podemos más, no podemos recibirlos definitivamente. Estos venezolanos decían, nosotros tampoco no podemos regresar, no sé qué va a pasar. Hay un profundo rechazo dentro del pueblo mismo ecuatoriano de miriadas de refugiados que les están llegando. El fenómeno también se ha extendido a Perú, quien desde semanas atrás ha venido lanzando el grito de que ya no soporta más y que la población peruana ya
no está soportando esta gigantesca inmigración. El fenómeno es grandísimo para los colombianos, quienes todavía, a pesar de todo, ellos han sido más tolerantes y un poquito más sensibles, a pesar que la marejada más grande de refugiados la están recibiendo los colombianos. En este momento, casi 2 millones de venezolanos han llegado a Colombia a refugiarse. Con todo y eso, decía el periódico El País, los colombianos también ya están a punto de estallar en un estallido de xenofobia. Las luces rojas llegaron desde San José, Costa Rica, este fin de semana, cuando grupos se vistieron con estilo de supremacía blanca, con cruces esválticas al estilo neonazis, algo que dicen los expertos europeos. Es sorprendente ver en un país cuya característica es eminentemente pacifista, como es lo conocido el costarricense a nivel mundial. Por eso llamaba profundamente la atención ver cómo este grupo de personas costarricenses con cruces esválticas se lanzaban con furia contra un grupo de refugiados en el Parque Las Mercedes, en San José, Costa Rica, encendiendo las llamas de un espíritu de xenofobia sumamente peligroso en todos los aspectos. Damos gracias a la sensatez de algunos de estos gobernantes, tanto como el nuevo presidente de Colombia, como el presidente mismo de Brasil y el presidente de Ecuador, que tratan de dar un mensaje un poco más tolerante hacia su población. Sin lugar a duda, las palabras más sabias e inteligentes han sido las palabras del presidente de Costa Rica, quien este presidente joven dio un mensaje de tolerancia a su nación, llamando a la nación costarricense, a los que siempre los ha identificado, a los ticos, a ser personas sumamente pacifistas. Nos unimos a ese llamado gentil, educado y pacifista del presidente, el nuevo presidente de Costa Rica. Lo que quiero decir es que con todo esto que estamos viendo, sencillamente es que las alarmas se están encendiendo. Espíritus de odio sin precedente están invadiendo nuestro planeta Tierra y están invadiendo todo nuestro sistema cultural en lo más profundo. De allí que entonces, como cristianos, debemos de ser sensatos. Número 1, debemos de recordar, inclusive los hispanos que vivimos en Estados Unidos, a tener cuidado de no dejarnos de llevar por el espíritu de xenofobia, porque finalmente son demonios. Y por otro lado, nos guste, seamos ciudadanos aquí en Estados Unidos, los latinos, somos extranjeros también. ¿Qué quiere decir? Debemos de apreciar a nuestros inmigrantes, que como nosotros un día fuimos inmigrantes, ahora ellos lo están pasando. Así es que eso es lo que dice la palabra del Señor, es lo que enseña la Biblia y es lo que dijo el Señor mismo a su pueblo de Israel allá en el Sinaí, en el capítulo 22 y el versículo 21 dice: no puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo. La palabra del Señor enseña que amemos al extranjero, que lo cobijemos, que le demos nuestra bienvenida en cierta forma. Por algunas personas malas no podemos condenar a todo el resto. Por algunos cuantos elementos, que no dudo que algunos elementos de origen nicaragüense en Costa Rica han cometido crímenes que nunca debieron de haberlo hecho, le han dado mala imagen a una multitud de gente humilde, sencilla y que no tiene nada que ver con ese espíritu de violencia. Por esos 4 criminales que asaltaron esa tienda en la frontera en Brasil de origen venezolano, no era justo que por esos 4 quemaran ese campamento de más de 1,400 personas y aquellos niños venezolanos tuvieran que vivir, ya el que venían huyendo, otro dolor profundo de rechazo. Todo porque esa gente se dejaron manipular por las redes sociales y por todo lo demás en espíritu de xenofobia. Yo quiero hacer un llamado a nuestro pueblo evangélico, no solamente en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en Sudamérica, a nuestro pueblo evangélico. Por favor,
No podemos evitar la catástrofe de la inmigración porque es parte de la profecía. Pero tampoco podemos ser parte de los espíritus de xenofobia, porque si lo hacemos, estaremos entonces nosotros uniéndonos al equipo de Satanás, el diablo. Por favor, no participemos. Como cristianos, tengamos cuidado inclusive de no recibir esos mensajes tal como lo dice el periódico El País y como lo dice en la misma cadena Univisión, que mostraron que muchos de los mensajes que se están dando en Costa Rica y todo son específicamente por personas de xenofobia y que mucho de todo eso que están sacando en las redes sociales está más bien alimentado por espíritus de odio que por verdades. Es que así es exactamente la xenofobia. Por favor, ante toda esta situación crítica y delicada y peligrosa de tanto odio, en especial, como hijos de Dios, rechazamos y rechazaremos por siempre la xenofobia, porque Dios no nos manda a odiar al extranjero, sino a recibir al extranjero, porque el pueblo mismo de Israel fue extranjero, porque el propio Señor Jesucristo vivió como niño refugiado por 5 años en Egipto también. Mi hermano, mi hermana, por favor, no caigamos en la xenofobia. Mi amigo, no te dejes arrastrar por los múltiples de mensajes en las redes sociales de espíritus de xenofobia. Este es el momento de ser prudente. Todo lo que estamos viendo son señales indiscutibles de que algo, como dijo este mismo científico el viernes, lo que se está dando parece no tener retorno. Eso significa que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, entonces más vale que nos encuentre como personas de paz, como personas pacíficas, no como personas de odio. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y si Él no ha venido, la próxima semana estaré con ustedes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.